Hola, mi nombre es Nick Hare. Estoy en Twitter y en otras plataformas sociales y estoy aquí para hablarles de IoT offline. Primero les voy a hablar sobre mí. En este momento trabajo como ingeniero de software en Betterment aquí en Nueva York. Soy entusiasta en lo que se trata de embeber, integrar JavaScript en hardware y ocasionalmente contribuyo a proyectos de código abierto y ocasionalmente también contribuyo a lograr estos proyectos en los años. Y cuando no estoy haciendo esto, en los proyectos caseros, estoy quizás escalando o pedaleando en mi bicicleta. Vamos a empezar con una historia sobre algo que sucedió en verano del 2019. Me acababa de mudar con mi esposa y tuvimos una experiencia en una de nuestras habitaciones. Como pueden ver, este es el diagrama de la habitación. Y cuando entran a la habitación, hay una puerta aquí, pero no se controla ninguna de las lámparas de la habitación o incluso las que podríamos poner abajo. Y eso significa que de noche tendríamos que ir desde la habitación hasta la puerta donde está el interruptor para encender estas fuentes de luz. Y después de que nos lastimamos los dedos de los pies, pensé cómo podría resolver este problema. Y lo primero que pensé fue, ¿qué tal si lo hago? ¿Qué tal si empiezo a meterme en los hogares inteligentes? Entonces, no había tenido una motivación para hacerlo anteriormente, pero ahora parecía una buena idea. Y una de las cosas en las que no quería meterme todavía porque parecía una gran inversión es uno de esos focos inteligentes que muestran diagramas como estos y se ven demasiado complicados y hay que hablar con un dispositivo en mi hogar después de pasar por este proceso. Y entonces tener esta conexión y toda esta instalación, esta configuración parecía bastante tonto para solo encender una luz. Y luego pasé por un dispositivo que es como un gateway para mucha gente, que es la conexión inteligente y es un hub que uno puede poner en su casa o algo que puede conectar aquí. Y la clave fue poder trabajar con Apple HomeKit para conectar dispositivos y eso parecía la forma más fácil de empezar a hacerlo para nosotros. Y de hecho sí lo fue. No fue molesta esta experiencia y funcionó muy bien, pero no, yo no había terminado con esto. Yo podía controlar las lámparas con mi teléfono, con mi reloj, con mi computadora, pero yo todavía necesitaba tener esos dispositivos conmigo para poder hacerlo. Y ese no es el comportamiento de cómo utilizo mis dispositivos en casa. No los tengo encendidos todo el tiempo y necesitaba algo más para ayudarme con esto. Necesitaba pensar en qué más puede ayudarme a hacer esto sin tener que confiar en tener algo conmigo todo el tiempo. Y me acuerdo de este comercial muy viejo de este producto que se llamaba The Clapper y pensé, bueno, eso es conveniente poder aplaudir para encender y para apagar, pero no quería ir a comprar esto porque era muy grande, no se integra con HomeKit y no podría encenderlo cuando estoy lejos de la habitación. Y luego vi en mis repisas y vi qué puedo hacer que pueda hacer yo mismo para resolver este problema. Y lo que hice fue ir a Tessel. Y para quien esté familiarizado con el proyecto de Tessel, es un proyecto que ayuda a integrar JavaScript de manera de código abierto para un dispositivo.
Y la plataforma principal para esto fue el Tessel 2. Este dispositivo soportaba JS de forma nativa y tenía APIs nativas, tenía paquetes para NPM para que pudiera ejecutarse como cualquier servidor de Node. Y una de las mejores partes de esto es que simplemente uno podría conectarlo y empezar. Era plug and play e incluía módulos para sensores y para periféricos como luz ambiental y sonido. Y tener estas piezas de hardware disponibles, empecé un prototipo que era tipo Clapper usando este módulo. Y no voy a describir línea por línea, pero la forma básica de cómo funciona esto es crear un trigger level acá, que era muy bajo, pero no muy fácil de ejecutar, y establecerlo como el umbral. Y eso significaba que podría detectar dos eventos rápidos como simular un aplauso. Sí, eso era un sonido de aplauso. Y esto funcionó muy bien, estaba muy contento con esto, estaba bien para mí, pero también estaba el problema de cómo le cuento a HomeKit. Entonces no había una API nativa que pudiera ver hasta que encontré Homebridge. Y Homebridge es un proyecto de Node.js para integrar dispositivos inteligentes que no admiten HomeKit de manera nativa. Incluye varias plataformas como Raspberry Pi y eso era lo que tenía en mi repisa de desarrollo. Y fue lo que utilicé para crear mi propio hub para conectar mis dispositivos y conectarlos a HomeKit para crear mis propias configuraciones. Y lo que hice fue usar esta plantilla de plugin y así pude construir un interruptor que pudiera representar mi Tessel. Y lo básico de esto es la clase. Y entonces esto incluye la configuración, Homebridge, este logger, otras configuraciones que me permitían conectar esto. Y por defecto se llamaba MyClapper, le puse un número de serie y la integración a Tessel. Y también creé este servicio de switch que podía crear la característica de encendido. Entonces, pues los switches son encendidos o apagados y podría crear este tipo de eventos. Y creé este plugin, pero había una parte que faltaba. ¿Cómo se iban a comunicar entre sí? Porque una cosa estaba en Raspberry Pi y la otra estaba en Tessel y están en la misma red de Wi-Fi. Entonces, ¿cómo hago para que se comuniquen entre sí? Tenía un par de opciones. La primera era el plugin de Raspberry Pi, haciendo un pull en el server del Tessel y podría monitorear si estaba encendido o apagado, buscando retroalimentación. Y podría ser lo opuesto, donde Tessel hace un request post a un servidor que estaba corriendo en el plugin del Raspberry Pi. O también podría ser WebSockets que podrían correr en el Tessel y al que el plugin se podría suscribir para encontrar esta conexión. O también simplemente utilizar un servicio remoto como Azure IoT Hub o Adafruit IO, pero cuando pensaba en cada una de estas opciones tenían contras que no cumplían con mis requisitos. Y la eficiencia era uno de ellos, era importante para mí porque necesitaba estar encendido todo el tiempo y tenía que entrenar estos dispositivos incluso si estaban corriendo. También quería que fueran resilientes
no quería que estuvieran conectándolos todo el tiempo, quería que funcionaran tras conectarlos y quería trabajar en las partes independientemente sin tener que confiar en esta configuración. Y por último, quería que estuvieran disponibles offline. En realidad no quería necesitar un servicio externo para que siempre estuviera andando para que esto funcionara, para que esta experiencia funcionara. Y de nuevo, como mostré en el diagrama para el foco, parecía tonto que cumplir con todos estos pasos para que simplemente estos dos dispositivos se comunicaran entre sí. Y lo que hice fue buscar opciones para esto que se llamaba IP Multicast. Y esto nos permitirá publicar un evento o un paquete de datos y tener varios receptores. Y esto se implementó mediante UDP. Y este es el primo sin conexión de TCP, que es el protocolo para HTTP con el que estamos familiarizados. Y todo esto solo para decir que tenía forma de mandar mensajes por Wi-Fi sin preocuparme por conectarme a clientes específicos para este dispositivo. Y Node tenía un módulo denominado el DGram, y esto es para trabajar con sockets de UDP. Incluso si la API tiene bastantes funciones, puede funcionar para que esto se comunique entre sí. Entonces, al saber esto, quería hacer que el uso fuera mucho mejor. Y creé esta parte que se llama Event Emitter, que es lo que hace el multicast. Y esto me permitiría programar los dispositivos en la red sin tener que preocuparme de ese pipeline de tecnología y solamente utilizar eventos como solía hacerlo. Y aquí es donde lo implementé a producción. Estaba en la parte de atrás del armario y estaba funcionando muy bien. Funcionaba muy bien, podría operar de manera independiente. Tenía el Tesla offline si lo necesitaba y la Raspberry Pi, y no me preocupaba porque se confundieran estos dispositivos o que mandaran mensajes en la red o al internet por este evento que se llamaba aplauso. Entonces podría agregar más cosas a esta integración para que escucharan estos aplausos, y pues tenía que ver que todo esto estuviera sincronizado. Y así es como yo creé un dispositivo que era primero offline en mi hogar. Y bueno, ese era el título de esta plática, pero ¿qué es offline first o primero offline? Había aprendido sobre esto en el 2013. Es una filosofía que discute sobre la tecnología y la conectividad para tener una experiencia productiva, incluso cuando se está lejos de una red de Internet, y que luego pueda sincronizar los cambios cuando está en línea. Y es parte de la experiencia, no es un error, y está disponible mediante APIs como Service Worker. ¿Y cómo podemos aplicar esto a los dispositivos inteligentes o al Internet de las cosas? Si siguen esta cuenta de Twitter, pueden ver este tipo de cosas donde un aparato que alimenta gatos tiene una falla de servicio y ya no puedes alimentar al gato o tienes que romper el dispositivo para sacar la comida, que no es una buena experiencia. ¿Y qué tal si el auto no se puede conectar a internet
o las cosas a las que ya estamos acostumbrados a usar ya no sirven porque se están actualizando las características. Entonces, ¿cómo podemos que esto no nos detenga? Entonces, esta es la parte de seguridad también, de traer dispositivos inteligentes a nuestras casas que pueden escucharnos o emitir eventos o ejecutar código. Y cuando la actitud por defecto es conectar remotamente e incluso a servidores remotos e inseguros, son puntos de entrada para, digamos, actores malvados que puedan causar daño. Y lo que quería era seguir adelante con esta idea de offline first, conectividad local, y prevenir estas situaciones para tener una experiencia más confiable para que alguien pueda traer un dispositivo a la casa. Y entonces, ¿cuáles son unos ejemplos de esto? Me gustaría llevarme el crédito de esta idea, pero el concepto original lo inspiró Sarah Grants en el Subnotes Project, y eso fue en el 2014. Eso fue un año antes de que yo conociera a Tessel y empezara a probar con esto, y 5 años antes de este proyecto del Clapper que les acabo de mostrar. Y también, ¿qué pasaría si no necesitáramos Wi-Fi? ¿Qué tal si solamente utilizáramos sonido para emitir datos? Entonces, hay este protocolo que se llama Chirp, y la primera implementación fue en Audible para que uno pueda oír estos distintos chirps en los dispositivos y versiones de sonido. Entonces se puede tener esta comunicación sin que tenga que saber de eso y no tener que confiar en una red de Wi-Fi. Y este proyecto lo adquirió Sonos el año pasado, pero está bien que estos protocolos estén empezando a salir si quieren experimentar con esto. Y aquí es donde entra algo que se llama Home Assistant. Esto es para personas que no son parte o solo tienen HomeKit o dispositivos Apple y quieren integrar su casa. Y esta línea de acción es lo que va a ayudar a poner el control local y en la privacidad. Y esto es lo que yo quiero para el Internet de las cosas offline first, porque la información a la que tienen los acceso a los dispositivos puede escoger si se conectan a Internet o qué pueden traer de regreso esos dispositivos. Y una de las plataformas de asistencia se llama ESP Home y es expresiva, que tiene, que pueden, que puede estar sobre un chip y es algo que podemos adquirir y poner en dispositivos de baja energía como Bluetooth, y también utiliza MQTT para este tipo de sistema, para una emisión local para los dispositivos que tienen en el hogar. Y no necesariamente utilizan los sistemas de multicast del que estaba hablando antes, porque esto es más confiable. Y entonces, bueno, dicho esto, ¿en dónde entra JavaScript aquí? Porque esta es una conferencia de JavaScript. Entonces, ¿para qué estoy hablando de esto? Y aquí es donde quiero hablar de empresas como Modable, que tienen este engine que se llama XS, que puede correr en estos chips y en estos controladores sin muchos recursos. Y así pueden empezar web servers y puede usar UDP y todos estos
protocolos para los sensores que requiere y para estas integraciones. También está JavaScript, que estaba creado originalmente por Samsung para un reloj inteligente para poder integrar JavaScript en algo que puede usar en su muñeca. Y esto es algo que se desarrolló hace años. También está Spruino, que se utiliza para integrar JavaScript en estos dispositivos, junto con boards, que es personalizados. No sé si sigue disponible. Y una de las reservas que hay sobre esto es que proporcionan nada más una parte del lenguaje, pero Moddable tiene todo lo que uno puede esperar de JavaScript en estos pequeños dispositivos. Y es una gran oportunidad para que sea un estándar de un uso mejor de JavaScript en estos dispositivos. Entonces, el equipo de Moddable es responsable de este estándar para las APIs de JavaScript en estos sistemas. Y ahora publicaron ECMA 419, que es la primera especificación para estos sistemas para JavaScript. Y ahora tenemos algo que puede funcionar y proporcionar, utilizar las mismas APIs en todos estos sistemas. Entonces, esto demuestra cómo funcionan estas cosas. Cualquier aplicación que pueda ser escrita en JavaScript va a ser escrita en JavaScript, incluso en estos dispositivos de baja capacidad que pueden estar en cualquier lugar. ¿Y en dónde nos deja esto? Esta especificación apenas empieza a utilizar, y para que tener una especificación sobre la que podamos trabajar está muy bien, porque puede haber muchas plataformas que pueden surgir como Sprino o JavaScript o incluso cualquier otra que trabaje con este ecosistema para admitirlo. Sería como compartir código en el navegador o en un rango de dispositivos. Algo en lo que estoy muy interesada, algo en lo que estoy muy interesado es en experimentar con multicast en UDP y ESP, en chips ESP, y quiero implementar ESP Home, la API de ESP Home para Home Assistant. Y lo que quiero ver es una experiencia de configuración que sea sencilla. Por ejemplo, Create React App para crear un andamiaje muy sencillo, o estos módulos para... Y este no es el caso para Moddable. Me gustaría ver esto y que madurara con los años, y ojalá pudiéramos hacer esto dentro de poco, porque esto es algo en lo que me gustaría enfocarme con Tessel. Y también me gustaría que compartieran sus ideas conmigo. Muchas gracias por su tiempo. Me pueden seguir en Twitter, porque voy a seguir explorando estas cosas en mi sitio web. Y tengan un buen día.